Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciudad Micrófono. Hoy nos encontramos con dos destacadas invitadas y queremos levantar la discusión sobre temas que nos importan a todos en la ciudad. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema fundamental para la ciudad, y es cuál es la relación de la ciudad de Quito y de su planificación con respecto a una infraestructura que se ha demostrado ser la más importante en cuanto a su inversión y también a su influencia en la ciudad de Quito, que es el Metro de Quito. Lo cual nos trae dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿se ha tomado en cuenta y es realmente un instrumento, una herramienta que detone el desarrollo urbano? ¿Y cuál es el rol de esto en la ciudad? Para esto tenemos dos destacadas invitadas que nos acompañan. Por un lado, Andrea Urgilés, arquitecta, urbanista con más de 15 años de experiencia en proyectos de planificación e investigación, becaria Fulbright en MIT en estudios urbanos avanzados. Y por el otro lado nos acompaña Daniela Cueva, economista, especialista en estudios urbanos, con la cual cuenta con una importante trayectoria en temas de gestión de suelo y regeneración urbana, asesora de organismos internacionales como ONU Habitat y el Banco Mundial. Bienvenidas y bienvenidos todos. Con esto queremos arrancar planteando algunas inquietudes sobre varios temas que están relacionados al tema del Metro de Quito. Como por ejemplo el tema de cuáles son los roles y cuál es el rol del Metro de Quito como parte de esta infraestructura y cuál va a ser su rol en el detonar desarrollo económico en la ciudad, y si ustedes consideran que se ha tomado en cuenta en el proceso de planificación que ahora vivimos en las ciudades en el Ecuador. Quizá comienzo diciendo, José Luis, que algunos datos de partida que son importantes. El metro ha costado a la ciudad de Quito más de $2.000 millones. Ha tomado 5 administraciones municipales concretarlo. Va operando aproximadamente desde hace un año. Está con viajes cercanos a 145,000 viajes al día. Tiene 3 o 4 estaciones que jalan más pasajeros que otras. Quitumbe, El Labrador, San Francisco e Iñaquito son las que más jalan. Hay estaciones que no tienen tanta afluencia: La Pradera, Jipijapa, Morán Valverde. Se extiende a lo largo de 25 kilómetros en lo que se denomina la meseta central de Quito. Tiene 15 estaciones separadas entre ellas en aproximadamente 1,2, 1,5 kilómetros. Y en la práctica es una inversión, como decía José Luis, extremadamente onerosa, muy importante en términos de infraestructura, que eventualmente está cambiando ciertos patrones de movilidad. En las encuestas recientes del Metro de Quito hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, el 60% de la gente que utiliza el Metro de Quito ya eran usuarios del trolebús o de los sistemas de transporte municipales. Solo el 8% de los conductores de vehículos particulares se han mudado al metro. La gran mayoría mantiene los patrones de movilidad antes del metro. Y esta perspectiva, digamos, de la incorporación de una nueva infraestructura en la dinámica urbana es algo que nos gustaría conversar con ustedes. Comenzando eventualmente sobre un punto de partida que ustedes seguramente lo han trabajado, y es un análisis econométrico que se realizó en el año 2019 por parte del Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo del Centro de Información Urbana de Quito, y que arroja lo que se denomina un modelo hedónico de valoración del suelo. Nos parece interesante iniciar la conversación con esto. ¿Qué arrojó ese modelo? ¿Qué significa modelo hedónico? ¿Qué buscaba medir ese modelo? ¿Y por qué es pertinente desde la perspectiva de la herramienta de análisis urbano? Claro que sí. Bueno, primero Jacobo, José Luis, Andrea, un gustazo para mí poder compartir este espacio con ustedes. Tomo la palabra sobre este tema porque justamente es un análisis econométrico económico que yo lo he trabajado, no en este proyecto en particular, como bien dices, el proyecto se llama Análisis de Influencia en los Precios de Vivienda en las zonas en las zonas de influencia del Metro de Quito, que lo desarrolla el Centro de Investigación Urbana de Quito, que está a cargo de Paulina Cubillo, una gran amiga de Andrea y de mí, gracias a lo cual hemos podido acceder a este estudio, ¿no es cierto? Entonces, tratando de explicar una técnica y una metodología compleja en palabras sencillas, el modelo hedónico es una técnica de análisis cuantitativa, econométrica específicamente, que lo que busca es darle una valoración a los atributos de un bien o servicio. Entonces,
a los atributos que no necesariamente el mercado los está valorando. Hay cosas en los bienes o en los servicios que el mercado no necesariamente los captura en su valor. Entonces, para dar una aproximación más cercana a lo que efectivamente puede valer este bien o servicio, el modelo hedónico trata de capturar todos los atributos y asignarles un valor, para al final sí generar como un precio de disponibilidad a pagar. En el caso específicamente de la vivienda, que es lo que vamos a tratar en este estudio alrededor de las zonas de influencia del Metro de Quito, lo que hace el modelo hedónico es decir, ok, la vivienda está constituida por una serie de atributos, sea del entorno, sea del vecindario o sea de la misma vivienda. Entonces, el modelo hedónico le asigna un valor a cada uno de estos atributos y le da un valor final como un todo a este servicio. ¿Por qué hedónico? Sí, hedonismo, o sea, desde el griego lo que significa es bienestar o placer, ¿no es cierto? Al final del día, la aproximación de modelo hedónico a lo que en un primer inicio significa es justamente esta valoración adicional, este atributo, este bienestar que le puede generar este atributo adicional a mi valoración final. No sé si por ahí queda un poco más claro el... Sí, es decir, si es que el modelo hedónico es censar los atributos que le dan valor a una cosa como la vivienda, y esto se hace antes de que el metro entre en operación, ¿qué pistas nos da, qué resultados arroja ese modelo hedónico, Andrea? ¿Qué tal? Hola José, hola Jacobo, Dani. A ver, yo quiero empezar diciendo que para poder establecer, ¿no es cierto?, cuáles son esos atributos, como dijo Dani, se analiza la vivienda misma, ¿no es cierto?, la estructura urbana y la normativa, ¿no es cierto? Esto es bien interesante, entender que son estos tres elementos los que se conjugan para entender esas dinámicas. A partir de ahí, a partir de ese análisis, es que se trata de entender cómo se conjugan estos elementos, y eso es bien importante saberlo, ¿no es cierto? Que no se puede aislar cada uno de estos elementos y endilgarle a uno de ellos un mayor valor o un menor valor sin entender que están relacionados entre sí, ¿no es cierto? Y eso nos permite, a partir de ahí, para decir, bueno, hay ciertas zonas en la ciudad o ciertos elementos de la planificación, ¿no es cierto?, que juegan un mayor o menor papel, pero no se pueden entender por sí mismos. Y esto que estás explicando, es decir, múltiples variables que demuestran el valor de un bien o de un servicio, que son relativamente homogéneas, es una interacción de variables donde ninguna explica o destaca por sobre otras. Es lo que efectivamente ocurre en el estudio. No hay una variable incidente que demuestre que la vivienda tiene mayor valoración, por ejemplo, por la simple expectativa de estar más cerca de una parada del metro. En este momento, en el momento en que se hizo el estudio, no llegamos a ese tipo de definición, ¿no es cierto? No hay una variable que se destaque para que tú puedas en realidad definir, ¿no?, que la expectativa de la existencia del metro sí generó una valoración mayor. No se puede decir eso. Pero sí hay elementos interesantes a destacar, como por ejemplo la cercanía a parques, que no necesariamente están ligados con el metro mismo, ¿no es cierto? Interesante. Sino con toda la estructura de la ciudad. En algún momento conversábamos que ciertos modelos econométricos demuestran que la proximidad a ciertos nodos de transporte no generan plusvalía, sino minusvalía. Por ejemplo, estar cerca de una central de buses altamente contaminante y congestionante genera un efecto de desvalorización de ciertas propiedades que están expuestas a esos pasivos. Pero en otros modelos econométricos, la proximidad a ciertas estaciones subterráneas del metro muy modernas genera un efecto de revalorización tremenda. Es decir, hay una relación entre proximidad a ciertos nodos de transportes y al valor del suelo. ¿Hay alguna lógica de estas en el caso de Quito que se pueda entender a partir de lo que ustedes han analizado? A mí me gustaría complementar un poco lo que decía André hace un momento, ¿no? El estudio que nosotros estamos haciendo alusión incorporó al final 26 variables. Que están justamente reestructuradas entre vivienda, entorno y vecindario. Una de esas 26 variables era en ese momento la expectativa de estar cerca a una estación del metro de Quito, ¿no es cierto?
En este estudio, particularmente, y hablando en temas de significancia estadística, de qué variable no puedo yo analizar, en ese momento, 2020, previo a que el metro se aperture, la cercanía a una futura estación del metro de Quito resulta significativa, pero generando minusvalor. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, al momento de analizar estos datos, porque, como lo decía Andrea, al final del día es la convergencia la convergencia en el dinamismo urbano de todas estas variables, ¿no es cierto? Cercanía a equipamientos, normativa, la distancia, la cercanía a esta estación, pero esta variable resulta significativa en general. Y esto es interesante porque intuitivamente, sin tener datos, uno piensa que los factores de plusvalía en relación a la proximidad de un supermercado, de un parque o de una amenidad ciertamente generan una expectativa de mayor valor en las transacciones inmobiliarias. Si estoy cerca de un supermercado o de un shopping mall, es probable que mi propiedad suba. Si es que estoy cerca de un parque metropolitano bien equipado, es probable que mi propiedad suba. Mientras que lo que nos estás diciendo parecería contraintuitivo. Si estoy cerca de una parada de metro, curiosamente mi expectativa de valor bajaría. Esto está relacionado a algún tipo de percepción de subjetividad sobre los pasivos de lo que representan los nodos de transporte en Quito. Yo creo que hay muchas cosas que convergen en realidad para dar esa respuesta, ¿no es cierto? Una de esas es, primero, de la parte metodológica, es que para tú hacer estudios de plusvalía, elegir la zona que vas a estudiar es clave y es muy complejo, a pesar de que sea un metro en subterráneo. Entonces, ya de facto, saber cuál es la zona de influencia en la que vas a analizar, a veces irte 100 metros para atrás o 100 metros para adelante en cercanía a la estación del metro ya te puede provocar plusvalor o minusvalor. Tal vez estar muy cerca, los estudios te dicen que de hecho estar muy cerca de la estación te puede generar minusvalor en el sentido de todas las desamenidades que podrían generarle solas a las personas que están muy cerca, ¿no es cierto? Por ejemplo, ruido, inseguridad, que es de hecho una de las teorías de la criminología ambiental, te dice que estar cerca de este tipo de equipamientos, muy cerca, te provoca conflictos de seguridad. Entonces, para mí es una de esas de las varias razones que convergen en esa respuesta. O sea, yo entiendo que el estudio se hace previo al funcionamiento del metro. Han pasado 5 años del estudio y el metro empieza a funcionar. La primera pregunta que yo tengo con esto es, ¿se puede actualizar este estudio viendo cuáles han sido las dinámicas que efectivamente ha generado? André y yo nos conocimos justamente en el Instituto de Investigaciones de la Ciudad cuando trabajamos en temas de ahí de urbanismo, economía urbana y demás. Y uno de nuestros planteamientos, viendo justamente la potencialidad de este estudio y que en ese momento obviamente era incompleto porque todavía no entraba en funcionamiento, propusimos que se replique el estudio una vez que ahora ya el metro entra en funcionamiento y que además la demanda se ha estabilizado. Tuvimos que esperar, nosotros de hecho hicimos esperar un poco que saquen este estudio. Ahora ella y yo nos encontramos ya en otros estudios, pero hicimos que ese estudio espere a que la demanda del metro se estabilice, ¿no es cierto? Que ya pasó después de 4, 5, 6 meses de la entrada en marcha. Entonces, de hecho, actualmente se está actualizando este estudio en el Instituto de Investigaciones de la Ciudad y nuestra idea era, ya sea como parte del municipio o ahora como nosotras independientes, analizar comparar esto, qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces las metodologías son exactamente comparables y lo interesante ahora, más que los estudios por separado, es ver justamente qué pasó en el 2020 cuando el metro todavía no entraba en funcionamiento y qué está pasando ahora, actualmente, con esa misma metodología una vez que la demanda se ha estabilizado y que podríamos sacar ya como estudios interesantes en comparar, por ejemplo, esta variable de la cercanía a lo que en ese momento era una expectativa y ahora ya es una realidad, y también comparar el tema de la normativa. Como les decíamos y que también Andrea lo complementaba, muchas de las variables incluidas en el modelo son de hecho normativa del plan de uso y gestión de suelo y ver qué está pasando, ¿no? Normativa en el sentido de los aprovechamientos que tenían. Aprovechamientos, usos de suelo, pisos extra que te da la normativa, etcétera. Entonces, sería lo que la regulación te permite versus la estructura actual versus la estructura de la vivienda per se. Así es básicamente cómo se considera. Porque en función de lo que decía Jacobo, esta idea contraintuitiva de que vas a tener una estación que te resuelve un problema de conectividad con la ciudad o con tus medios de subsistencia diarios. O sea, yo tengo una estación que me lleva del punto A al punto B de una forma más eficiente. Es, yo creo, la razón por la que
en el imaginario de la planificación se piensa que el metro va a generar un efecto de plusvalor. Entonces, si yo tengo algo que me soluciona de una manera más eficiente en mi día a día, al lado de mi vivienda, yo pensaría que eso genera un valor. Pero lo que me hace pensar, un poco el análisis que ustedes comentan, es que por un lado no se ve como una solución. Se ve como un problema que tenga alguna estación de transporte al lado. Se ve como un atractor de informalidad, de comercio, de tráfico, de inseguridad, o de un poco de una aglomeración de problemas que están generándote una afectación a tu vivienda y a tu bienestar diario. ¿Es esa la percepción del quiteño? ¿Es esa la percepción del metro? ¿O qué es lo que hace que se genere esta línea? A ver, nosotros igual, estando en el instituto, hicimos una encuesta de percepciones acerca del metro en el 2023, finales del 2023, que era cuando el metro empezaba a funcionar. Me parece que eran semanas de funcionamiento. Hay dos, ¿no? Hay una encuesta que se revisa antes de la apertura, 15 días antes de la apertura y 15 días después. Que ya sabe. Sí. Y claro, 15 días antes de la apertura hay una sensación de todas las personas todavía de no convencimiento de que va a funcionar, o sea, que va a entrar en funcionamiento. Recuerden que el metro estuvo 10 años en gestión, entonces hay todavía un descrédito de la gente de que se va a abrir y tal, pero luego ya entrado en funcionamiento, más bien hay una percepción muy positiva de los efectos del metro. Y me refiero a percepciones personales, ¿no es cierto?, sobre su mejoramiento de la calidad de vida, de la calidad del transporte, del tiempo, ¿no es cierto?, de su tiempo, del tiempo que disfrutan con su familia y de la posibilidad de que utilicen el metro como un sistema de transporte común, porque en ese momento recuerden que había más bien una suerte de emoción por utilizar el metro y la gente no lo utilizaba tanto por necesidad como por conocerlo. Pero sí había una sensación de que sí iba a ser una solución que podrían aprovechar. Eso, ahora nosotros, ¿no?, proyectándolo a los resultados que pudiera tener en términos de cómo la gente mira la estación del metro, como justo un uso positivo o un uso que genere unos impactos negativos en los barrios o en las zonas en las que está ubicado, es una cuestión que está por verse. Porque ¿sí? Respecto a esto que dices, una cuestión que está por verse, la impresión que, y nuevamente subjetivamente tengo, es que no ha habido un aceleramiento sustancial en las transformaciones del suelo, en la producción inmobiliaria, en el reciclaje del activo inmobiliario a lo largo de la línea. Tal vez es muy pronto, estamos apenas a un año de funcionamiento del metro. Da la impresión que las actuaciones inmobiliarias se han concentrado, sobre todo en Estación La Carolina e Iñaquito, eventualmente independientemente de la presencia del metro. Sí, posiblemente que son previas al funcionamiento. Sí. No creo que haya sido una anticipación, un efecto oportunista de anticiparse a que aquí va a haber una estación del metro y aquí va a haber otra, por lo tanto voy a comprar terrenos y no exactamente eso, ya había un efecto que venía del pasado. Pero si nos alejamos del área de Iñaquito y vemos lo que está ocurriendo en el sector de Bicentenario, en el sector de Jipijapa, o nos vamos al sur, en el sector de Morán Valverde o de Quitumbe, donde hay mucho suelo vacante, no ves una promoción inmobiliaria, ni una concentración, ni un efecto de aglomeración ocasionado por el metro. Es como si a nivel de el sector económico, al nivel de los inversionistas, de la promoción inmobiliaria o del comercio, así como a nivel de la ciudadanía, aún no se vería la potencialidad que tiene el metro para gatillar efectos de concentración económica o inmobiliaria. Me da la impresión que ese chip aún no está activado en la ciudadanía. De hecho, me parece también que es así. Es interesante también entender o tratar de entender cuáles son las decisiones que le llevan al sector inmobiliario a gestionar vivienda en ciertas zonas y cuál es el papel que juega la municipalidad, en este caso, como gestionador de esas propuestas, ¿no es cierto? A mí me parece que esa es una cuestión que está faltando todavía, ¿no es cierto? Este gatilleo desde la municipalidad para hacer que los intereses inmobiliarios funcionen. Y no sé si es necesariamente la línea del metro el que debe ser ese gatillador, ¿no? Y de nuevo, por ejemplo... Pero ¿por qué? Quiero entender un poco eso, porque la ciudad es en realidad un sistema mucho más complejo, ¿no es cierto? El sistema metro, ahora, por la necesidad que tenemos, por ser
como la inversión más importante que ha tenido la municipalidad, que además genera unos gastos súper importantes, necesitamos vitalizarla con usuarios, ¿sí? Pero no es solamente el metro el que gestiona la red, sino que son los diversos sistemas de transporte público que gestionan la red de transporte público. Entonces hay que pensar de nuevo la ciudad como un continuo. Y entonces la respuesta en términos de desarrollo tiene que depender de ese continuo. Entonces, Andrea nos dice que el metro no es la única y esencial variable que puede gatillar desarrollo económico, urbano, inmobiliario, repoblamiento de las zonas centrales, visto que el sistema es bastante más complejo e incide en otras variables. Sin embargo, el desarrollo orientado al transporte es una de las tesis fuertes detrás de la inversión en infraestructuras. Y la tesis del desarrollo orientado al transporte es relativamente sencilla. A la jerarquía del nodo de transporte corresponden jerarquías de densidad habitacional y de aglomeración económica. No es mucho más que eso. Algo que me interesó de lo que dijiste es que eventualmente el municipio no está activando las claves necesarias para detonar desarrollo. ¿Cuáles podrían ser esas claves y el modelo hedónico ayuda a identificarlas de alguna manera? Podría ayudarte a identificar, de hecho, como te decía, las variables vienen muchas justamente de la normativa que viene dada desde el municipio de Quito, entonces habría que analizarlo como con mucho más detalle, porque una vez más, la cercanía a una estación del metro de Quito es solamente una de las 26 variables incorporadas al modelo, ¿no? Pero perdón, quiero interrumpirte ahí porque es muy importante. Cuando tú vas a Madrid y estás a 2 cuadras de la estación del tren, el precio del arrendamiento sube exponencialmente. Lo mismo ocurre en Nueva York, lo mismo ocurre en Shanghái, lo mismo ocurre en Bilbao, lo mismo ocurre en los sistemas que tienen un robusto sistema de transporte subterráneo y que valorizan la proximidad a la estación. ¿Por qué ese modelo que ha sido demostrado en el esfera internacional no podría ocurrir en Quito? ¿Por qué la variable de proximidad a la estación del metro en Quito no tiene una promesa de plusvalía? ¿Qué es lo que está faltando para que ocurra? Ahorita todavía no podemos ver si tiene o no la promesa porque se está actualizando en este estudio, ¿no es cierto? Cuando era una expectativa, los datos cuantitativos dan que da menos valor, pero ahora veríamos si es que esta cercanía efectivamente nos va a dar un plusvalor. La teoría, los modelos nos dirían que sí, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué está pasando, o sea, hay que ver qué va a pasar en este estudio y justamente viene la potencialidad de la comparación de estos dos análisis. Ahí la pregunta un poco, en mi sentido, que yo le entiendo a Jacobo, es, si bien es cierto producto de la existencia del metro, la normativa entenderíamos que le da unos ciertos beneficios al suelo circundante a las estaciones de metro. Entonces, si usted está cerca del metro, le damos más altura, más metros cuadrados, más lo que fuera. Correcta o incorrectamente, si es que las alturas o no son adecuadas o las densidades, es una discusión que podríamos tal vez patear un poco más hacia adelante. Pero la pregunta ¿es de eso suficiente? ¿Es de eso suficiente que yo le diga, usted por estar cerca del metro, yo le genero la posibilidad de un desarrollo inmobiliario de alta densidad? Sí, justo. Y solamente por esa acción, justo, nosotros vamos a suponer que se va a generar estos justo. Y nuestra impresión es que no ocurre, porque los tenedores de suelo o los compradores de suelo, los inversionistas en suelo que están dispuestos a invertir en un desarrollo inmobiliario, no esperan que esté hecho el metro para empezar a hacer. Ellos ya si tenían una previsión de que esto iba a generar un desarrollo o un plusvalor o una oportunidad económica, el suelo lo hubieran comprado hace 10 años porque sabían que ahí iba a estar. Por supuesto. Un ejemplo de esto es Tababela. El anuncio del proyecto de Tababela, del aeropuerto de Tababela, está desde los años 60. Y el terreno lo compró la aviación civil en los 60. Y se parqueó por una serie de problemas y presupuestos, lo que tú quieras. El momento que se anuncia el inicio de la construcción del aeropuerto de Tababela, todos los entornos de Tababela, digamos del centro y de todo el suelo vacante alrededor, se vendió de una forma muy rápida y muy agresiva. En el punto en el que saltó de $3 de metro cuadrado a $300 de metro cuadrado en un lapso de 5 años. Pero esto no pasa en las estaciones del metro en las escalas que corresponden, no se ve que empieza a generar esto. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué falta? ¿Cuál es el detonador para que efectivamente esto ocurra, que esté más allá de la asignación de una normativa que puede sentirse más generosa?
Desde economía urbana, ¿no es cierto? Lo que nosotros sabemos es que el espacio no es económicamente neutro. Es decir, las firmas y las personas se ubican en ciertos lugares porque hay algo que les está llamando a ese lugar. En este caso, eso esperaríamos que sea el Metro de Quito, ¿no es cierto? Entonces, tenemos unas estaciones, habría que hacer análisis más complejos de especialización económica, de diversificación económica, de concentración económica, de complejidades económicas, justamente para ver qué está sucediendo. Y hay algo que va más allá del solo accionar del municipio y es la misma dinámica del mercado y la misma dinámica y convergencia de quién está yendo allá. Entonces, en términos de economías de aglomeración y economías de urbanización, lo que sucede ahí también es que se necesitan de ciertos dinamismos económicos para que algo empiece a pasar allá. ¿Cuál es el detonador? O sea, ¿qué necesitamos para que eso, o sea, termine de desarrollar? Claro, dicho de otra manera, lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? El simple ejercicio de la planificación no es suficiente, ¿no es cierto? Y además el ejercicio de la planificación implica mirar hacia atrás, cuál ha sido el proceso de desarrollo, cuál es la perspectiva futuro y luego qué es lo que necesito corregir, qué es lo que estamos diciendo. El elemento planificador aquí es la normativa. Lo que necesitamos ahora es pasar a una acción en específico. Entonces, el municipio para eso ha definido una serie de medidas o de estructuras normativas y de proyectos que podrían gatillar eso, pero se necesitan acciones concretas. Y ahí está justamente las posibilidades de alianzas público-privadas o de proyectos que se puedan dar desde la propia municipalidad que gatillen este deseo de invertir en una zona, ¿no? Y este llamado a invertir en una zona. A mí me parece que eso es lo que falta, ¿no? Que es ya la normativa. Y, o sea, igual lo suelto un poco desde el sentido común, que puede sonar un poco menos informado, pero en una instancia tú dices hace falta una inversión en la que el privado se comprometa, producto de una acción pública, a desarrollar o invertir en una zona. Ahora, por el otro lado, a mí me da la sensación, que también es un poco unas discusiones que hemos tenido con otros invitados, que existe una tendencia a la sobreregulación de zonas, que si bien en principio desde la lógica de la planificación general intentan detonar este desarrollo, pero la tramitología lo asfixian. Te asfixia. O sea, no puedes hacer un proyecto porque implica que tú para sacar un permiso, una licencia, lo que fuera, tienes que pasar por una UAU, por ejemplo. Pasar por una UAU, pasar por un plan parcial, pasar por procesos larguísimos de aprobación que desincentivan el interés y hacen que el inversionista diga, bueno, en teoría suena interesante, pero acá es más fácil. Claro. O sea, estoy completamente de acuerdo. Por eso les decía, partiendo de que ya existen las normas, ya están. O sea, en realidad esta ciudad sí que no aguanta una norma más o una ordenanza más. Es como complejizar todavía más el proceso. En el momento que el municipio, y esa es otra de las cuestiones que yo siento que está pasando, y es que el municipio, por esa misma aparato normativo que tiene, al municipio también se le complejiza invertir, al propio municipio. Entonces tenemos proyectos que no se llevan a cabo como las Quitopías, por ejemplo, que es uno de las banderas de esta alcaldía, ¿no? Que es un proyecto súper interesante porque al final es de inversión social, que podría gatillar una inversión pública alrededor de la vivienda. Sin embargo, justo todo el bagaje normativo de ordenamiento y de gestión del suelo ha impedido que el propio municipio pueda ejecutar un proyecto de esa... En algún estudio que tú hiciste o que ustedes hicieron relacionado a la transaccionalidad en el sur de Quito de bienes inmuebles, ustedes decían que hay un interesante dinamismo de mercado en propiedades menores que se venden y se compran, que están registradas en el registro de la propiedad, que acceden a crédito hipotecario, pero que no agregan metros cuadrados al activo inmobiliario de la ciudad. Son inmuebles que existen y que se venden con cierto dinamismo y rotación. Esto podría caracterizar ciertos sectores del sur de Quito, incluso y del norte también, sí, cercanos a las estaciones del metro, ¿no es cierto? Podría ser. Es decir, mientras que lo que hemos visto en la Carolina y en Iñaquito es la generación de nuevos metros cuadrados que generan economías de aglomeración, mayor densidad en torno al parque, lo que hemos visto en el sur de Quito es transaccionalidad, microtransaccionalidad muy activa, muy efectiva. ¿A qué podría responder esta dinámica? No sé ni siquiera es. Ese estudio es el estudio del Cristian Pereira y el... A ver... Tú lo comentabas. Yo creo... Sí, a ver, justamente este estudio es bien interesante porque lo que hicimos fue ahí tratar de hacer un modelamiento de compra y venta de vivienda en toda la ciudad.
¿no es cierto? Y la base del estudio fue la movilización de capitales a través de préstamos de créditos bancarios. Los datos que utilizamos son datos de la Superintendencia de Bancos. Entonces, súper claro, evidentemente tú para obtener un crédito estamos hablando de vivienda regular, ¿no es cierto? Que eso también es importante de analizar porque el mercado este micromercado de compra y venta de vivienda también tiene una importante movilidad de dinero y de recursos en la informalidad, porque estamos hablando de un mercado formal. Eso es bien interesante. Y claro, eso responde desde mi punto de vista a que sí se ha flexibilizado el tema de los créditos en los bancos. Hasta no hace demasiado tiempo la banca no te daba créditos para la recompra de vivienda de más de 25 años. Hoy tenemos producto crediticio de compra de vivienda de más de 25 años y créditos también amplios como para el mejoramiento de vivienda, que hace posible que la gente compre bienes en mal estado, mucho más baratos y que les pueda mejorar fácilmente, ¿no? Pero si es que es así, quiero entender un poco, porque a lo largo del metro tienes zonas que se están despoblando, sectores que tenían o que tienen un patrimonio edificado muy rico, no solo en términos culturales, sino de stock de vivienda. Equipamientos importantes. Equipamientos importantes, por ejemplo, la Parada del Ejido, la Parada de Alameda, que están en el entorno de barrios densos, Universidad Central, La Pradera, Jipijapa. Son todos barrios que están consolidados, que ya tienen un activo patrimonial importante, pero que tienen unas dinámicas de renovación muy lentas, muy escasas, muy incipientes. Y me pregunto si es que ¿es posible tener una única receta, una única forma de gatillar el desarrollo a lo largo de las paradas del metro, visto los contextos tan distintos que tiene? No, en realidad yo, desde los mismos resultados que el modelo nos arroja, ¿no es cierto? Cada estación, cada zona tiene unas especificidades diferentes, porque su estructura urbana es diferente, porque su estructura social es diferente, porque su estructura económica es diferente. Entonces, nosotros necesitaríamos analizar como sector por sector para poder tomar las medidas que apoyen un desarrollo de mejor calidad en cada una de las zonas. Claro, porque inclusive antes, ¿no es cierto? O sea, inclusive antes ya del desarrollo de las estaciones del metro, cada uno de los sectores seguía un modelo de desarrollo distinto. O sea, ya tenía una dinámica social, económica, cultural distinta. Entonces, las estaciones del metro de Quito vienen a repotenciar o agravar esas dinámicas, ¿no es cierto? No tendrían por qué ser un modelo homogenizado a lo largo de territorios y dinamismos tan distintos. A mí esto, lo que ustedes comentan me trae a otra pregunta que hemos también estado conversando en el tiempo y que me parece que es relevante. Y es el modelo de las centralidades. Como tenemos la impresión de que Quito se ha planificado siempre con una visión de este modelo de centralidades muy repetitiva y recurrente. Y ahora utilizan el metro de Quito, o daría un poco esa impresión, que lo utilizan para fortalecer este mismo modelo de centralidades. Y luego la planificación lo que hace es asignarle a través de la normativa unas condiciones más o menos homogéneas de todas las centralidades para que en principio se potencie el desarrollo. Lo que parecería ser la misma receta, en todos los casos. ¿Es viable? ¿Es vigente? ¿Y se aplica de una manera razonable que permita este desarrollo que se espera? Yo rebato un poco el tema del modelo de centralidades, ¿no es cierto? Porque implica además comprender la ciudad desde como la existencia de unos grandes núcleos que hacen que todo gire alrededor de estos y que luego la ciudad se va conformando alrededor de estos polinúcleos, ¿no es cierto? Hay teorías que a mi modo de ver son como mucho más acercadas al modelo de ciudad que nosotros tenemos, y una de esas yo les comentaba hace un momento, es la teoría de los intervalos y los márgenes, ¿no? Range and threshold, que es una teoría que se desarrolló en los años 70, que dice que la ciudad es una ciudad mucho más compleja que entenderla por núcleos y un modelo que se va desarrollando alrededor de ese núcleo, sino que este intervalo es un intervalo que tiene diferentes usos y que alrededor de este se desarrolla un margen que va cambiando dependiendo de los dos intervalos que se juntan alrededor de eso, ¿no es cierto? Y eso explica mucho porque la ciudad, además, es una ciudad que está en constante redesarrollo, en constante construcción y reconstrucción. Al final, la ciudad es un palimpsesto. Explica cómo estos rangos, estos intervalos van creciendo, se van achicando y van desapareciendo. Y estas zonas periféricas, estos márgenes,
tienen justo estas características de poco crecimiento, poco desarrollo, desarrollo lento, o al contrario, de irse destruyendo, de irse desdesarrollando, de irse despoblando, ¿no es cierto? Porque además, dependiendo de cuáles son las características de este intervalo, esto puede ir generando, por ejemplo, que esas zonas marginales se conviertan en suelos de engorde, en donde la gente espera captar el efecto de irrigación de lo que está pasando en este intervalo de ciudad. Lo que me parece que explica como de manera más adecuada lo que sucede en la ciudad de Quito. ¿Puedes darnos un ejemplo? Porque lo que ha ocurrido a lo largo de la historia reciente de Quito, los últimos, digamos, 100, 120 años, es que las élites han marcado una movilidad, un desplazamiento desde el centro histórico hacia el norte de la ciudad, viendo, por ejemplo, del centro histórico hacia el barrio Larrea, hacia La Mariscal y 12 de octubre, eventualmente hacia el Quito Tenis, eventualmente brincando hacia Cumbayá. Estoy simplificando. Claro. Ahora hacia Puembo. Y esto tú hablando, por ejemplo, de espacios que son de residencialidad, ¿no es cierto? Si nosotros ampliamos un poco y mezclamos algo de las teorías, ¿no? La teoría esta del Distrito Central, por ejemplo, y vemos el hipercentro de la ciudad, que podría ser justo este intervalo, un intervalo amplio, para ponernos después en el margen que es la Jipijapa, por ejemplo. Entonces la Jipijapa no se desarrolla, y ahí explico, ¿no? Porque no se desarrolla con la misma rapidez y con el mismo ímpetu que se desarrolla el hipercentro de la ciudad, es porque allí es una zona justo donde la gente espera captar este efecto multiplicador, el spillover de lo que está sucediendo económicamente y en términos de desarrollo en este distrito central, y esa espera implica dejar de desarrollar, engordar suelo, Quiero etcétera, entender bien, ¿no? si es que de verdad es así, si es que el modelo de los intervalos y márgenes explica la dinámica, por ejemplo, de la Jipijapa, Daniela. Porque lo que vemos es que cuando uno llega a la Gaspar de Villarroel, hay una caída de la densidad de 16 pisos o 18 pisos a 2 pisos, en cuestión de una cuadra. Que se traduce también en usos. Y se traduce en usos. Tú empiezas a sentir que entre la Gaspar de Villarroel y las Naciones Unidas, si quieres, empieza a haber ya una densificación de vivienda también. Pero de aquí hacia más al norte, estos 2 pisos son pisos de oficinas. Y es reciclaje de patrimonio, que antes fueron de vivienda y que ahora tienen. Entonces la pregunta es, ¿de verdad se puede pensar que la Jipijapa está esperando especulativamente a tener el efecto de spillover del hipercentro de Quito? No necesariamente, yo creo, la verdad. Porque dentro de tu Central Business District, de hecho, ahí está el spillover effect. Dentro de este gran centro, que estoy de acuerdo con Andre, sí creo que Quito todavía tiene un gran Central Business District que después tiene como otras centroides más o menos fuertes. Pero creo que el efecto spillover se da ahí dentro. Y estoy de acuerdo. Se da es visible. Dentro de este Central Business District. Es paisajísticamente perceptible. ¿Cierto? Estamos hablando de todo el hipercentro y desde mi perspectiva ahí es donde tenemos como estos mejores y mayores aprovechamientos de la misma dinámica urbana. No estoy refiriéndome necesariamente a los aprovechamientos normativos dados, sino lo que se genera, el dinamismo urbano que se genera ahí, desde mi punto de vista, está ya aprovechado en ese... Yo también lo veo así. Clusterización, digamos. Y algunas demostraciones de por qué esta teoría de intervalos y márgenes me parece no comulgar muy bien con la descripción del efecto de centralización o de polarización de núcleos de Quito, es que en Jipijapa tienes una parada entre 2 parques metropolitanos, la Carolina y el Bicentenario. Tienes suelo público en abundancia, la estación del metro con la Quitopía que tú dices, y nadie se está peleando por comprar esos terrenos municipales. Pero justamente esa es la explicación del efecto del margen, ¿no? De la marginalidad, es desespera. Y nadie se está peleando porque estás esperando y esperando y esperando y esperando, y eso genera un efecto de ralentización de un proceso de desarrollo y hasta de tuburización, por ejemplo, de ciertas zonas, ¿no es cierto? Porque pasa. Y la desaparición, por ejemplo, de la estación del trole, que estaba ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasó durante el tiempo que desapareció, que no hubo nada y no hubo un efecto tuburizador alrededor? Y además
de salir la poca resiliencia que ya hay, se empezó a poblar con otro tipo de usos que son de todas maneras usos útiles, pero marginales, ¿no es cierto? Mecánicas, restaurantes, ¿no es cierto? Mecánicas, restaurantes, autolujos, etcétera. Que eso ya viene además desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Pero justamente a mí me parece que es eso, esa espera, ¿no? Porque además, no digamos solamente la jipijapa, vamos por ejemplo... Mi interrogación es que de verdad hay una latencia, una espera, que tiene eventualmente alguna perspectiva, alguna expectativa especulativa, o es sencillamente, y volviendo a 20 minutos atrás de la conversación, que no se han activado las claves gatilladoras del desarrollo. Para mí es eso, en realidad, un poco. O sea, yo creo que puede haber una latencia o una espera, pero no necesariamente de que venga como de atarme al spillover effect que viene ya de este CBD, que está ya como muy potenciado, ¿no es cierto? Pero además, mi pregunta, y la pongo sobre la mesa, ¿este spillover effect, esta fortaleza ya, esta aglomeración económica, viene del metro? O como lo decíamos hace un momento, es algo que ya viene pasando y por eso es que hay que pensar en modelos de desarrollo, de dinamizar y gatillar estos efectos específicos para cada territorio. Pero si es que no viene del metro, imaginémonos que el efecto de aglomeración ya ha existido desde los últimos 50 años en torno a la Carolina y que se ha complementado con inversiones tan robustas como las plataformas gubernamentales que tú decías. Lo que puede hacer el metro es acelerar e intensificar el efecto de aglomeración. Queríamos que pase, ¿no es cierto? Sin duda. Hecho que se repotencia este efecto multiplicador. Y volviendo un poco a la lógica, si es que el nodo de transporte acorta distancias, disminuye, por lo tanto, todos los costos que están vinculados a la pérdida de eficiencia por la inconexión. Eso es exactamente el metro, ¿no es cierto? Lo que hace es incrementar los efectos de economías de aglomeración y economías de escala porque la distancia está cortada. La gente llega más rápido a ese punto central, a ese centroide, donde tienes una gran acumulación de servicios, actividad económica, conocimiento, etc. No es factible que eso sea replicado como un modelo de desarrollo urbano. No es deseable que eso ocurra en Bicentenario y que ocurra en Quitumbe. Es deseable que ocurra, por supuesto que es deseable que ocurra el efecto multiplicador de amenidades, ¿no es cierto? De que se dinamice las zonas. Pero yo no creo que es un tema de replicar algo, porque como lo repito, o sea, no es una receta, exacto. Para mí no es una receta, es analizar el territorio, es analizar el escenario donde todas estas dinámicas están teniendo lugar. Claro, porque lo que queremos que se repita es justo la dinámica de desarrollo, pero el exacto modelo de desarrollo no sabemos, ¿no es cierto? Eso dependerá del contexto en el que estamos planteando la dinámica de desarrollo que queremos dar. Entonces hay que entender cuáles son los elementos que posibilitaron ese desarrollo y ver qué es lo que queremos repetir en términos, pero de ese contexto específico. Lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? No se puede analizar cada parada y generalizar el impacto, ¿no? Ahora yo tengo ahí me sale una idea y es, por un lado, la idea de que tengamos estas estaciones de metro o estas paradas de metro que en principio deberían generar el desarrollo en su entorno. Pero por otro lado tienes un fenómeno en el que el acortar las distancias a los centros en los que pasan las cosas a través de la estación de metro puede generar un fenómeno opuesto. Es decir, cuando tú tienes una estación de metro en El Labrador y trabajas en Quitumbe, la alternativa sería, si yo trabajo en Quitumbe, me muevo a Quitumbe, porque es lo más eficiente. Pero si yo trabajo en Quitumbe y tengo el metro y vivo en El Labrador, ya no tengo para qué moverme a Quitumbe. Entonces la dinámica de desarrollo de Quitumbe se ve afectada porque tienes un elemento que te ayuda a cortar las distancias y ser más eficiente cuando te trasladas a una ciudad. Entonces parecería tener un efecto opuesto. Entonces si yo vivo en Quitumbe y trabajo en El Labrador y mi trayecto son 20 minutos de diferencia de la hora que me tomaba trasladarme antes, ya no tengo para qué irme a vivir al Labrador. Ya no, ¿para qué? Si ya tengo esta infraestructura que me hace mucho más eficiente el transporte. Entonces parecería que están yendo un poco en sentidos opuestos. El acortarte las distancias versus el intentar detonar desarrollo en las zonas alrededor del metro. Yo creo, a ver, ahí hay algo que analizar, ¿no es cierto? Los costos de transporte, que están compuestos por dos tipos de costo, que es el que tú acabas de decir, los costos en tiempo y los otros el costo en términos monetarios.
Entonces, ahí yo también quisiera introducir a qué sector está sirviendo las estaciones del Metro de Quito, ¿no es cierto? Porque con un análisis marginal en términos de cuánto significa para alguien que gana el sueldo básico pagar 45 centavos de ida y 45 de vuelta, no es lo mismo que para alguien que gana el doble, el triple, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay una divergencia. ¿Quién está sirviendo las estaciones del Metro de Quito? ¿Cuánto al final del día se traduce en estos costos de transporte y cuánto además dentro de estos costos de transporte me implica a mí qué peso le doy a los costos en tiempo y qué peso le doy a los costos en dinero en términos de lo que para mí significa marginalmente desembolsar esa cantidad? Entonces, inclusive el análisis no necesariamente es, o sea, el análisis depende del segmento al cual yo estoy sirviendo. O sea, lo que estás diciendo es que hay que evitar que el metro se convierta en el modo de la clase media, ¿no es cierto? Es decir, de aquellos cuyos costos marginales de pagar 45 centavos son asumibles, cuando en realidad no modifica sustancialmente los patrones de desplazamiento de aquellos que tienen ingresos mucho más bajos. Es un segmentador social espacial. Al final del día, el Metro de Quito es una de todas las formas, ¿no es cierto?, del sistema integrado de transporte que habría que mejorar. Entonces, sí, es una infraestructura que ya está construida, que hay que repotencializarla, que es muy importante para la ciudad, pero no es la única. Y entonces, lo que hay que abogar también es por la integralidad de toda la red, exacto, de toda la red que al final es del sistema integrado, fortalecerlo, mejorarlo, del sistema integrado no solo de todos los tipos de transporte, de todos los tipos de movilidad. Entonces, quería entender un poco tu perspectiva de análisis socioeconómico, porque te decía hace unos minutos que el riesgo podría ser que Quito esté subsidiando un sistema de transporte para la clase media, que de hecho tiene mayoritariamente acceso a vehículos particulares, solo 8% ha mudado del vehículo particular al metro, cuando en realidad hay amplios sectores geográficos y socioeconómicos que tienen unos costos de transporte exorbitantes. Se dice que en Quito entre el 25 y el 30% de los salarios del hogar se van en movilización. ¿Cómo superamos el desafío? A ver, primero, justo lo comentamos hace un momento, ¿no es cierto? Tenemos unas estaciones del Metro de Quito. Ayer hacíamos un ejercicio de extrapolar este mapa con las AIVA de la ciudad. Y resulta que, claro... ¿Qué son las AIVAs? Las AIVAs son las áreas de intervención valorativa, que es básicamente el valor de suelo de la ciudad, aproximado por la Dirección de Catastros. El valor catastral. El valor catastral. Entonces, tú tienes las estaciones que se pintan donde las AIVAs se pintan más. ¿A qué me refiero con esto? Donde las AIVAs están más pintadas son las AIVAs más caras de la ciudad. Entonces, es ahí donde de hecho coincide que se pintan se ubican las estaciones, ¿no? Vale más del suelo donde están las estaciones desde la perspectiva catastral. Las estaciones están ubicadas donde vale más del suelo, coincide de esa manera. Eso es lo que nos da el mapa que analizamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que, para mí, cuál es el problema en realidad? Que en este sentido es la falta de interconexión modal y también con el resto de formas de transportarse. Entonces, es un primer inicio, es un proyecto que ya está hecho, que hay que dinamizarlo, que hay que repotenciarlo, pero también hay que tomar en cuenta que es una integralidad, lo que hablamos hace un momento, es una integralidad, no solamente es entonces hay que abogar por la interconexión para que también las esferas que están más fuera del alcance de esta primera línea de metro puedan llegar a beneficiarse también de este. En algún momento vi un mapa elaborado por el Banco Mundial, estamos hablando de 6 años atrás, que presenta una radiografía distinta a la que describe Daniela. Esa radiografía decía que con buena integración modal entre superficie y subsuelo, las áreas que más se pintaban en materia de accesibilidad y desarrollo económico eran los barrios urbanos marginales que están situados en las laderas del Pichincha o en la ladera oriental, básicamente. Es decir, que eventualmente la clave es en la integración. Pues se contrapone, es exactamente, está diciéndole Dani. Sí. O sea, ahorita, lo que tenemos ahorita mismo es que hay una mayor valoración del suelo en las zonas en donde están las estaciones del metro, que podemos colegir que en realidad está sirviendo, como tú decías, a una clase media. Y que además los datos nos dicen que apenas el 8% de las personas que utilizan transporte individual se mudan al transporte colectivo. Pero si
hacemos un análisis de las necesidades de integración de los servicios de transporte público, de todos los servicios de transporte público, y mejoramos la red, el objetivo, o más bien el resultado sería justo esto que tú estás diciendo, ¿no? El desarrollo de las zonas más alejadas de la ciudad, que es lo que nos interesa. Y desde esa perspectiva, en virtud de que la alcaldía ha anunciado la eventual extensión de la línea hacia La Ofelia, con miras a extenderla incluso más allá, hacia Calderón, utilizando el sistema metro. ¿Ustedes ven viable, prioritaria esa apuesta de inversión en infraestructura? ¿O por el contrario, lo que hay que hacer es invertir más prontamente en integración superficie social? Desde mi punto de vista, sí. O sea, lo que hay que hacer, lo que es prioritario es la inversión en el mejoramiento de la red, en la interconectividad y en la ampliación, en algunos casos, de los servicios de la red alimentadora hacia las zonas más periféricas y más alejadas de la ciudad. Me parece que eso es lo primero que hay que hacer, y luego además estudiar la posibilidad económica de la ciudad de sostener un endeudamiento para el crecimiento del metro en este momento, ¿no es cierto?, antes de la gestión de la red que permita alimentar de la manera que necesita alimentarse para cumplir con la cuota de pasajeros diarios que requiere el metro para ser económicamente sostenible. Posiblemente las acciones podrían ser paralelas y complementarias, ¿no es cierto? Yo creo que más bien, en alguna medida, sí hay que esperar a ver cuáles son los efectos que generan las estaciones en sus entornos que culturalmente tienen unas dinámicas y unas vocaciones. Porque la ampliación del metro parte de una preconcepción de lo que estamos conversando. Es decir, el metro, la existencia del metro genera desarrollo y es efectivamente un medio de transporte eficiente. Así es. Y yo creo que no sabemos si lo uno o lo otro. Yo creo que todavía no tenemos una información suficientemente sólida como para saber si es que efectivamente generó desarrollo por su propia existencia o hay otros mecanismos y otras dinámicas que generan este desarrollo. Partiendo del desarrollo desde el concepto más básico, ¿no? Que haya un desarrollo de la ciudad con mejores condiciones de vida y más residencia. Y por otro lado, tampoco sabemos si es efectivamente un sistema de transporte eficiente, tanto en el costo como en la cantidad de gente que transporta. Claro, las acciones, yo lo que decía le sumaría la intermodalidad solamente a todo el postulado anterior, pero las acciones podrían ser complementarias en torno a la integración y a la ampliación siempre y cuando la sostenibilidad financiera de la ciudad lo permita. Y ese es un dato que... Pero, sin duda alguna, uno elige la infraestructura o el modo de transporte en función del bolsillo de la ciudad. Claro. O sea, hay lo que se llama la factibilidad de la elección modal. Pero en términos generales, daría la impresión que en Quito hay una dislocación entre los lugares de residencia y las fuentes de trabajo. Es decir, vemos que las fuentes de trabajo tienden a acumularse en ciertos sectores más o menos establecidos en la ciudad. Por ejemplo, todos los sectores administrativos y de servicios están acumulados en el hipercentro de Quito, mientras que los servicios industriales de producción están localizados más bien en el norte y en el sur. Entonces, esta lógica de migración de la casa al hogar en Quito no ocurre bajo el efecto de ciudad de 15 minutos. Yeah. Esa utopía de que puedes trabajar, consumir, entretenerte y educarte a 15 minutos en Quito no ocurre. Quito es una ciudad de 180 minutos, en la cual grandes masas de gente que viven en Calderón se desplazan eventualmente al centro de Quito, al centro norte de Quito. Gente que está trabajando en Guamaní se desplaza a Cumbayá, y lo que tienes en realidad son grandes flujos masivamente de población poco calificada, fuerza de trabajo, que hace distancias por el orden de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, y donde la infraestructura de transporte, sin duda alguna, cumple un rol esencial. Esa es la discusión esencial. Porque si es que partimos de la dinámica de intentar importar un modelo que busca generar una ciudad que haga cosas que no hace, mientras que la ciudad hace otras cosas que el modelo no entiende, entramos en una contradicción. Si es que, lo que decía Jacobo, tenemos en Quito unos núcleos de aglomeración de actividades. Entonces, quien vive en Ponciano, trabaja en La Carolina, sus hijos van a Puembo al colegio y tiene su familia en el Valle de los Chillos, estas dinámicas de conexión hacen que el transporte sea probablemente el eje fundamental de la planificación y no la imposición del modelo a través del cual pensamos que la aglomeración de las actividades es viable. Y esto yo creo que se ve un poco en la planificación. Entonces, si queremos que estas dinámicas de transporte y de movilidad
cambien de alguna manera, tenemos que permitir que la vivienda sea accesible en las zonas donde hay trabajo, que tengas equipamientos lo suficientemente robustos en educación, en salud, en lo que fuera, donde está la vivienda. Pero como no está ocurriendo, lo que ocurre es que estas dinámicas de transporte se vuelven fundamentales. Pero Daniela nos decía que cada familia y cada individuo elige la localización de su vivienda en función de una serie de variables entre las cuales entran los tiempos y costos de desplazamiento al trabajo, las redes familiares y la estructura socioeconómica de los barrios, y que en el caso de Quito hay una deslocalización entre lugares de residencia y lugares de trabajo. Eso es lo que estábamos diciendo, es decir, que el modelo de ciudad de 15 minutos en Quito es en la práctica una utopía o eventualmente solo sería posible en zonas de privilegio como las paradas del metro, que podrían calificarse como ciudades de 15 minutos para segmentos socioeconómicos medios y altos, cosa que es precisamente lo que no se busca. Lo que se busca en el fondo es que el sistema de transporte acorte los tiempos y acorte los costos para la fuerza de trabajo, que es la que mayor costo marginal tiene en los desplazamientos. Sí. Y eso, desde esa perspectiva, la planeación de la infraestructura resulta ser esencial. Claro. Casi o más importante que la misma planeación del suelo. Y eso no está en discusión, Jacobo. Lo que está en discusión es qué tipo de infraestructura y qué tipo de infraestructura le conviene a la ciudad. Y ese es un análisis bien específico que se viene haciendo además ya por algunas administraciones y que parte justo nuevamente de que hay una necesidad de reestructurar el sistema alimentador de los modos de transporte público BRTs y del metro, ¿no es cierto?, para hacer más eficiente el sistema actual. Y luego también mejorar en términos de tiempo, justo para acortar las distancias de las personas. Lo que estamos discutiendo aquí no es que se deba o no se deba hacer, sino cuándo se debe hacer, en qué momento se debe hacer, cuál es la prioridad en este momento. Y yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que la prioridad es la conexión, la interconexión, ¿no es cierto?, la red. Y que después la segunda prioridad es la ampliación. Déjame introducir otra tesis para entender si es que todo está relacionado a la interconectividad del sistema de transporte o si es que en el fondo hay otras inversiones incluso más importantes en materia de transporte y de movilidad que tal vez hay que comenzar a planificar. Por ejemplo, en el reporte Quito ¿Cómo vamos?, que salió este mes, noviembre del 2024, un dato muy interesante está relacionado al incremento del uso de motocicletas en Quito y a la accidentabilidad de las motocicletas. Me parece que está entre el primero o segundo ranking de explicación de mortalidad en Quito. Las motocicletas, sin duda alguna, han proliferado como un modo de transporte individual muy eficiente desde la perspectiva del costo y los tiempos de desplazamiento. El surfista del delivery logra hacerse, digamos, de un empleo con una remuneración seguramente competitiva con el mecanismo de transporte de la moto. Y hay otros datos interesantes en ese reporte, por ejemplo, que de las 33 parroquias rurales de Quito, 23 están teniendo un desarrollo acelerado en materia de suelo, consumo de suelo con fines urbanos, a pesar de que son rurales, con densidades muy bajas. Mucho más rápidamente que las parroquias urbanas. Entonces, lo que estamos viendo en Quito es una proliferación de métodos de transporte o de mecanismos de transporte individuales, las motos o vehículos económicos, y una aceleración del efecto de suburbanización. Eso es lo que estamos viendo. Es probable, esto es concomitante a la pérdida de densidad poblacional de las áreas centrales donde está el metro. Entonces, la pregunta es, si es que los suburbios comienzan a ser cada vez más atractivos y tienen todos estos efectos de aglomeración que hoy tienen visos de dispersión, pero que comienzan a consolidarse en ciertos núcleos como Cumbayá, eventualmente como Tababela, como ustedes decían, o en el Valle de los Chillos. ¿No conviene ya también hacer apuestas de conectividad más robustas entre periferias? Claro. Por supuesto que sí. O sea, de hecho, creo que el plan maestro de movilidad, el pasado, no el actual,
ya establecía justo ese tipo de conexiones, ¿no es cierto?, el mejorar las conexiones. Uno de los proyectos, recuerdo, de ese plan de movilidad era el BRT Quito-Valles, ¿no? Quito-Valle de los Chillos, por ejemplo, que lo declaraba como uno de los elementos, de los ejes centrales de la movilidad de la Pero eso ciudad. siempre es un mecanismo centro-periferia. Claro, Lo que yo estoy diciendo es que la relación periferia-periferia comienza a establecerse como un trend de urbanización. A mí me parece que sí, que evidentemente sí, pero también tiene una explicación y eso tiene que ver con el precio de la vivienda. O sea, ¿por qué la gente se está yendo hacia la periferia? Es porque el precio de la vivienda es mejor. Y si luego están asistidos por la facilitación, debe ser mejor. Y los modelos de teoría debe planificación. ser mejor, ¿no? Es Y que luego entran están en asistidos por un modelo de transporte que facilita justo la conexión con la ciudad central, con el trabajo, etcétera. Lo que pasa es que entramos en una discusión que es interesante y que creo que sostiene un poco lo que yo decía hace un minuto. Tú dices, es mejor el precio de la vivienda más lejos. Eso implica que te dan más metros cuadrados por tu plata. Así es. Por tu dinero te dan más metros cuadrados. Así es. En ese análisis no necesariamente entra la discusión de, a ver, si yo me compro lejos, me paso 2 horas de transporte día, pero tengo más metros cuadrados que probablemente no los veo porque paso todo el día en el trabajo o en las actividades que haces en el centro. Okay. Y cuando te vas a vivir a la periferia, este tiempo de desplazamiento no se considera. Entonces la pregunta es mejor o no es mejor, debería tener otro también, podría tener otro nivel de análisis. Pero en ese mismo sentido, por esta percepción en la que la vivienda es mejor más lejos, tengo más espacio, empiezas a generar un efecto opuesto a lo que se espera. Que la gente se quede cerca, viviendo en algo un poco más pequeño, pero que no incurres en estos gastos de tiempo en el desplazamiento porque estás cerca de la forma en la que funciona tu vida normal. Pero no ocurre. Entonces, la gente se va lejos para transportarse mucho y luego volverse a transportar y luego transportarse entre periferias. Para mí esto también tiene mucho que ver, y ahí le quiero como lanzar la pregunta a André, el tema del modelo de planificación. Hay ciudades, ¿no es cierto?, como Medellín, que tienen sistemas integrados de transporte espectaculares, que tienen todos los tipos de transporte y que se integran bastante bien y que la gente se sigue enfrentando a costos de transporte en tiempo y en dinero bastante altos, los que usan el transporte público y los que se decantan todavía por el transporte privado. Entonces, para mí ahí ya se introduce el tema del modelo de planificación, o sea, ya ascendemos una grada más arriba, ¿no es cierto?, de que todo esto al final del día se da bajo unas condiciones de modelo que ya están dadas en la ciudad. No en el sentido de que no se puedan cambiar, sino en el sentido de que ya la ciudad tiene un modelo de planificación que por más que integremos el transporte y tal, van a seguir teniendo secuelas. Claro que sí, o sea, y ahora mismo esto es lo que pasa, ¿no es cierto? En Quito ya tenemos un modelo de planificación que ha venido gestándose desde hace décadas, ¿no es cierto? Y que ha sido consolidado por las dinámicas económicas, por las dinámicas sociales, por las dinámicas culturales. A mí me parece que el fallo justo es eso, ¿no es cierto? Que el municipio lo que quiere es hacer un cambio de modelo por decreto casi, ¿no es cierto? Porque yo lo decreto mediante una normativa sin hacer el estudio específico de qué es lo que está pasando y cómo corrijo estas desviaciones. Y además si las quiero corregir, ¿no? Porque puede ser que no las quieras corregir, o sea, puede ser que en el análisis del modelo entiendas o comprendas que a lo que le conviene a esta ciudad es tener una ciudad central y una ciudad satélite que se llame Cumbayá, por ejemplo. O sea, no sé, a lo que me refiero es que ese justo es el elemento que le falta al proceso planificador. El entender muy bien cuáles son las dinámicas actuales y cómo corregir y cuáles son los elementos que tengo que mover para que de alguna manera llegue a lo que me estoy poniendo como meta, que tampoco es seguro, ¿no? O sea, en el tiempo. Buenísimo. En ese sentido, yo quisiera ver si podemos cerrar con un par de ideas y unas conclusiones un poco de la temática de ustedes. Pensando un poco en cuáles son las líneas hacia donde debería apuntar estos nuevos principios de planificación y cómo integrarlos al metro de Quito. Yo quiero cerrar diciendo que a la ciudad ya en este momento le hace falta entrar en estudios complejos urbanos, que lo que tenemos hasta ahora ya no es suficiente porque la ciudad también ha llegado a unos niveles de complejidad que requieren otro tipo de miradas. Y lo otro que sí es súper importante y es movilizar la inversión privada. Eso es esencial. Dale. De mi lado, iré algo bastante en línea, ¿no es cierto? Tenemos ya una cantidad de estudios, una cantidad de datos, desde estudios que no tienen una mirada prospectiva y compleja como la que André propone, que ya nos deberían dar el indicio de que esto
es importante, es interesante, nos dio una mirada inicial, pero necesitamos dar un paso siguiente. Alianzas público-privadas, estudios complejos que nos determinen, que nos permitan saber qué hacer con mayor exactitud, ya es algo que tenemos que caminar hacia allá. Muchísimas gracias por su tiempo, Muchas por gracias. su presencia, por sus ideas. Esto es Ciudad Micrófono, mi nombre es José Luis Barros, con Jacobo Verdoiza. Seguimos impulsando este espacio de conversación y de discusión de ideas sobre la ciudad que a todos nos interesa. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, esperemos podamos conversar en otro momento y ampliar las ideas. Gracias a Santiago Guamán Santiago. y a Ismael Villasís que nos acompaña. Gracias. Gracias.